soluciones que se beneficia desde la perspectiva de costos, se beneficia muchísimo bajo un modelo elástico en la nube, donde solo pagamos los recursos que consumimos, ¿verdad? Versus tener un servidor para cargas analíticas grandote que esté sentado la mayoría del tiempo, pues podemos hacer procesamiento y analíticos de información que solo se consuman en el momento que las personas lo están utilizando. Entonces, pues, este es un caso de uso muy interesante para la nube, donde sí son unos beneficios de costos enormes. Y pues me da el gusto de presentar a Ever y a Iván, que van a comentar de cómo se puede armar una arquitectura de data warehouse y analíticos sobre Amazon Web Services serverless. Entonces, si ya mayor introducción, los dejo con Ever e Iván. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Solo ahora les comparto mi pantalla. Bueno, espero que ya la estén viendo. ¿Me confirman, por favor? Sí, se ve. Confirmo. Sí, nítido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, de nuevo, mucho gusto a todos. A los que no me han, bueno, a los que no me conocen o no me han escuchado en alguna ocasión anterior, pues yo soy parte del equipo de arquitectos de soluciones de ITZ Data. Tengo, digamos, también un background bastante amplio en base de datos Oracle. Entonces, pues vamos a estar hablando sobre las bondades, ¿verdad?, de Data Warehouse que tenemos en AWS. Como bien ya decía Rafa al inicio, ¿verdad?, un pequeño background para ver la importancia, ¿verdad?, un Data Warehouse tradicionalmente, ¿verdad? Teníamos bastantes fuentes. Bueno, de hecho, tenemos siempre bastantes fuentes. Hay varias capas de integración. Y siempre se tiene que manejar ETLs complejos, ¿verdad? Muy, muy complejos. Y todo eso, digamos, lo más restringido es que la estructura es muy rigurosa, ¿verdad? Tenemos que apegarnos bastante a las diferentes estructuras, y cuando tenemos una fuente de datos que, digamos, no se apega a esa estructura, entonces ahí tenemos ya algunos problemas, ¿verdad?, para poder después visualizarla, que es uno de los objetivos más importantes, sino el más importante de construir un data warehouse, ¿verdad? Poder tener data sumarizada que nos permita a nosotros de forma gráfica ver comportamiento, determinar tendencias y aprovecharlo también para la toma de decisión. Para todo esto, ¿será que necesitamos un data warehouse o tener algo, ¿verdad?, que nos permita a nosotros consumir esa data y poderla analizar, ¿verdad? Y desde luego, ¿verdad?, una de las primeras cosas es que tenga sentido, ¿verdad?, que no simplemente sean ceros y unos que están respaldados en algún disco duro, sino sacarle provecho, poder integrar, ¿verdad?, diferentes fuentes de datos, diferentes bases de datos, ¿verdad?, de diferentes tipos, de diferente volumen y de diferente tamaño, para poder conocer a nuestros clientes, ¿verdad?, nuestros usuarios, que pues es lo que mueve el negocio, ¿verdad?, y poder nosotros de esa manera reforzar las decisiones que se hacen en el día a día, en el área operativa, en el área financiera, ¿verdad?, en el área de mercadeo, en recursos humanos, ¿verdad? Toda esa data se puede hacer, se puede como consumir para poder sumarle valor a los negocios. Y pues todo eso nos devuelve un alto valor de rendimiento, ¿verdad?, la inversión que nosotros estamos haciendo. Ahora, los principales retos que nosotros tenemos es, ¿verdad?, la cantidad de la data, la calidad de la data, que el diseño de ese data warehouse, ¿verdad?, que muchas veces por ser rigurosos y no contemplamos algún query o alguna condición desde un inicio, ¿verdad?, lo más seguro es de que ya no se pueda adaptar y pues se tenga que hacer de nuevo o algo por el estilo, ¿verdad? Integrar toda esa data a veces es complicado, ¿verdad? Hay diferentes drivers que de repente los tenemos que comprar, ¿verdad?, para poder utilizarlos. De repente tenemos nosotros bases de datos muy viejitas y todo por el estilo, ¿verdad? Pero quizá lo más importante es el crecimiento de la data, ¿verdad? Hay muchos clientes que
enfrentan, digamos, al crecimiento continuo de su información y que se vuelve, digamos, el cuello de botella más común, ¿verdad? En conjunto con el rendimiento y obviamente los costos, ¿verdad? Que al final del día termina inclinando la balanza a veces a que muchos gerentes digan que no a la hora de proponerles un warehouse para sus negocios. Dentro de todo esto, pues AWS nos dota de diferentes servicios, un portafolio, ¿verdad? Bastante amplio a mi opinión, ¿verdad? En el cual nosotros podemos utilizar cada uno de estos y adaptarlos a nuestros casos de uso, ¿verdad? No voy a entrar en detalle en cada uno de estos, simplemente comentarles de que hoy, por ejemplo, vamos a estar viendo Amazon S3, que lo tenemos en la parte de almacenamiento. También vamos a utilizar un poquitín de Glue, ¿verdad? Que tenemos en la parte inferior de la pantalla, ¿verdad? Glue nos sirve ahí para hacer ETLs sencillos y podemos hacer también ETLs muy, muy complejos, ¿verdad? Athena, que también lo vamos a utilizar para hacer queries, que ya lo vemos en la parte de análisis de los datos. Y desde luego QuickSight, que es como ya para visualizarlos. Todo eso, pues, para resumir o recapitular, digamos, en el área de serverless, creo yo que en una de las sesiones pasadas, ¿verdad? Por si no estuvieron, pues serverless, déjenme contarles así rápidamente, serverless pues nos ofrece varias bondades, ¿verdad? Y en primer lugar, pues vemos los diferentes servicios que tenemos en las diferentes capas, ¿verdad? Tanto de cómputo, de almacenamiento, como de desarrollo e incluso de inteligencia artificial. Y estos servicios, las principales bondades son que pues no tenemos ningún servidor que administrar, ¿verdad? No hay que instalar sistema operativo, no tenemos que parcharlo. Nos olvidamos, digamos, de toda esa gestión. Otra es de que como se delega la administración a AWS, pues AWS se encarga de escalarlo con el uso, ¿verdad? De escalarlo a demanda, ¿verdad? Él de forma mágica le agrega más CPU, más servidores, más RAM, más almacenamiento. Y que no estamos pagando por ningún recurso que esté ahí ocioso, ¿verdad? Que es lo más importante a la hora de ver el ámbito financiero. Y que a su vez, ¿verdad? Tiene embedido o implícitamente, digamos, tiene opciones de alta disponibilidad y de tolerancia a fallos, ¿verdad? Por lo mismo que nosotros trasladamos esa gestión a AWS, pues AWS ya tiene diferentes mecanismos para reponerse ante una falla de un disco, a la falla de un router, a la falla de un servidor completo e incluso de un data center entero. Uno de los servicios que vamos a ver hoy, ¿verdad? Es S3. Para hablarles así rápidamente, pues S3 tiene diferentes capas. Aquí en esta gráfica creo que está desactualizado el tema de los precios. Aún así, estos precios son bastante baratos, ¿verdad? Donde, por ejemplo, en la capa más alta o la capa más caliente nos está costando 3 centavos de dólar por gigabyte al mes. Entonces ahí ya podemos balancear nosotros en el sentido de que nos conviene tener datos en S3, ¿verdad? Para después poderlos analizar, poderlos, ¿cómo se llama? Insertar en una base de datos relacional o en una base de datos como Dynamo o en una base de datos como Redshift, ¿verdad? O simplemente tenerla ahí y utilizarla con Athena, que es lo que nosotros vamos a hacer hoy, ¿verdad? Uno de los servicios que le mencionaba, ¿verdad? Al inicio es Glue. Glue, pues, es básicamente es un servicio para ETLs, ¿verdad? Tiene diferentes funciones y usos, ¿verdad? Es totalmente sencillo de utilizar. Dentro de sus principales componentes tenemos un catálogo. Ese catálogo, pues, es básicamente una especie de repositorio donde está almacenada la metadata que identifica, ¿verdad? Porque Glue tiene esa capacidad de identificar cuál es el formato que tiene el archivo o archivos que nosotros le estamos presentando, ¿verdad? Ya hay diferentes formatos conocidos, ¿verdad? Como CSV, como Parquet, por ejemplo, ¿verdad? Un JSON. O sea, todos esos formatos pues ya son conocidos y de alguna manera Glue pues, tiene diferentes procesos que pues le permite ir a rastrear o escanear esa data
y armar un esquema de cómo está conformado esos archivos que nosotros le estamos pasando. Nos da también una interfaz para que nosotros también podamos codificar los ETLs, ¿verdad? Por medio de Python o Apache Spark. También podemos nosotros, pues, desarrollar, ¿verdad? Para darle un poquito más de velocidad o un manejo de archivos que de repente no tienen un formato tan conocido, tan usual, o que nosotros queremos adaptar para, pues, una necesidad muy, muy puntual, ¿verdad? Y también nos permite crear jobs. Esos jobs, pues, pueden ser, por ejemplo, para que esté escaneando archivos que estén cayendo en un bucket, que nosotros sepamos de que cada día, por ejemplo, entra un archivo nuevo que puede tener un formato distinto al día anterior. Entonces podemos hacer esa calendarización, digamos, de cómo queremos nosotros que se vayan actualizando la metadata que está dentro de nuestro catálogo. Otro de los servicios es Athena. Athena, pues, es un servicio que nos permite hacer queries instantáneamente. No tenemos que aprovisionar ningún servidor, ¿verdad? Obviamente. Simplemente tenemos que pegarlo o incorporarlo a S3, donde en S3 pues ya tenemos que tener cargados nuestros archivos en CSV, Parquet, algo como un archivo en Excel o algo por el estilo, ¿verdad? Que nosotros queramos analizar, lo podemos nosotros subir a un S3. Y podemos empezar a hacer queries, ¿verdad? Selects, como normalmente lo hacemos en una base de datos relacional. No necesitamos hacer ningún ETL, ¿verdad? Tras bambalinas se hace esa transformación o ese consumo de la información. Pagamos por cada query. Solo se paga por la data que se está escaneando. Eso permite, pues, reducir los costos, ¿verdad? Para darles un dato, por ejemplo, cada terabyte escaneado cuesta más o menos $5, ¿verdad? $5 por terabyte escaneado en S3. Todos los queries que fallan no tienen ningún costo. Por ejemplo, que nos dé un timeout o algo por el estilo, Athena no nos lo cobra. Es bastante flexible, ¿verdad? Desde el punto de vista de su implementación, que está basada en un open source. Está basada en Presto, ¿verdad? Presto es como un motor, digamos, universal de SQL y que soporta, obviamente, bastantes formatos y es escalable y es bastante flexible. Y que nos da es fácil utilizarlo porque nos da una interfaz desde la cual nosotros empezamos a hacer nuestros selects de forma muy sencilla, ¿verdad? No tenemos que estar instalando ningún cliente en nuestra máquina o tener que aprovisionar otro servidor para poder consumir la información, ¿verdad? Sino que desde un inicio ya tenemos una consola donde podemos empezar a hacer queries y empezar a obtener resultados rápidamente y que nos pueden servir a nosotros para tomar decisiones posteriormente, ¿verdad? Es bastante fácil empezar a utilizar Athena. Los pasos básicos los tenemos acá. Uno es crear un bucket, subir los objetos que vamos a analizar, es crear la metadata de la tabla, crear el esquema. Luego es opcional hacer un como tuning de la estructura, digamos, que está parseando la información. Eso es opcional. Luego es correr el query y tenemos también una solapa donde podemos acceder al histórico de las diferentes consultas o operaciones que se han realizado sobre Athena. Algunos casos de uso comunes, tenemos el análisis de logs, por ejemplo, el análisis de logs de Apache, también el análisis de hojas de trabajo, por ejemplo, de Google o de Excel, por ejemplo, ¿verdad? Que las podemos subir y pues empezar a analizar fácilmente. O cualquier fuente que no sea una base de datos de AWS, ¿verdad? Podemos subir nuestros archivos a Amazon S3 y empezar a consumirlos
una forma muy rápida. También, pues solo para que tengan una idea, QuickSight, ¿verdad? Es una herramienta que nos permite construir dashboards, se puede pegar a muchísimas fuentes de datos, ¿verdad? Para poderlos presentar gráficamente. De ahí les va a hablar un poquito más Iván al respecto. Y pues un ejemplo aquí de cómo podemos ir haciendo como sentido con todos estos servicios, ¿verdad? Tenemos del lado, tenemos de este lado, pues nuestras fuentes, ¿verdad? Aquí podemos tener de diferentes estructuras, ¿verdad? RDS son estructuras muy rígidas, cualquier base de datos, un SQL Server que tengamos on-premise, un MongoDB incluso, ¿verdad? Que podamos tener aquí on service. También podemos analizar data que se genera a través de un streaming, ¿verdad? Por ejemplo, Twitter, por ejemplo, Facebook, ¿verdad? El live feed de Facebook también lo podemos nosotros analizar. Cae básicamente en un bucket de S3 toda esa información. Aquí pueden ser uno o varios buckets, ¿verdad? Depende de nuestra necesidad. Y por medio de Glue, pues se hace esa formateo de la data. E incluso aquí lo podemos pegar con Amazon Redshift, que por ejemplo ya el Redshift nos da también otras características como creación de índices, hacer data marks un poco más específicos, sumarizar data para que sea más veloz el acceso, ¿verdad? O sea, podemos incorporar, como se dan cuenta aquí, bastantes servicios que pues se ajuste a los diferentes usos y usuarios que vamos a tener para el data warehouse. Y en este caso, pues nosotros lo que vamos a hacer es consumirlo por medio de Athena y presentarlo a través de un dashboard de QuickSight. Aquí también podemos ver EMR, ¿verdad? Que está basado en Hadoop, por si alguien lo ha usado. Y, por ejemplo, el cliente tiene necesidad de seguir utilizándolo, ¿verdad? Fácilmente se pueden migrar hacia Amazon EMR y desde ahí pues pueden seguir trabajando sus diferentes estructuras que ellos ya tenían. Redshift Spectrum es como un agregado, digamos, de Redshift que permite consultar tablas externas, básicamente, ¿verdad? Y pues eso sería todo. A continuación les vamos a presentar ahí unas demos. Y ahorita les paso para acá lo que vamos a hacer. Ok. Bien, voy a cerrar estas que tengo aquí. Nos vamos a ir desde cero. Bueno, pues lo primero que tenemos que tener pues es un bucket, ¿verdad? En el caso de nosotros, el bucket que tenemos, vamos a ver dónde está, lo pierdo. Aquí está. Este es el que nosotros creamos y en el cual ya tenemos varios archivitos aquí, CSVs, que vamos a analizar, ¿verdad? Vamos a hacer queries sobre esta información. ¿Cómo está formateada esa data? Permítanme, a ver si no se queda. Bien, se quedó tirado mi notepad más. Pero ahorita les presento cómo está esa data. Listo. Vale. Así es como está esa data en estos archivitos, ¿verdad? Ese es uno de los que tengo ahí, un billing 2020-01. Este básicamente es la cabecera y aquí están los diferentes registros, ¿verdad? O ítems que componen pues cada una de esas líneas del CSV. Solo en este archivo tenemos 39.700 líneas. Ah, no, creo que hay más. No he terminado de bajar. Ahí está. 39.714 líneas o registros, ¿verdad? Este archivo. Y así pues cada uno de los otros tres. Bueno, entonces, ese es el primer paso, ¿verdad? Que nosotros teníamos, ¿verdad? Crear el bucket y subir la data. Ahora lo que voy a hacer, antes de ir directamente a... Bueno, lo vamos a hacer acá primero, con Athena. Iba a mostrarles Glue antes, pero mejor Athena primero.
Lo interesante de esto, de Tina, es que tiene aquí un tutorial y vamos a seguir este tutorial. Entonces aquí lo que vamos a hacer es crear una tabla que nos va a presentar de forma estructurada, ¿verdad? Logs de un load balancer. Lo primero que nos dice acá es que tenemos que crear una tabla, ¿no? Aquí está. Entonces aquí voy a crear la tabla y ya creé la base de datos, que básicamente la base de datos es como una unidad lógica que nos va a agrupar diferentes tablas para un propósito. Aquí lo voy a crear en el default y aquí nos dice el nombre. Entonces vamos a copiar tal como está esto. En este caso, pues Amazon tiene este bucket donde tiene pues ya ciertos logs de los load balancers, que son los que nosotros vamos a consumir. En este caso, ¿verdad? Ya los Apache logs son con formato conocido. Entonces seleccionamos eso, nos da aquí una expresión regular, que es la que va a servir para parsear, ¿verdad? Esos archivos. Vamos acá a siguiente. Y aquí nos dice que hagamos clic aquí para que poble todas las columnas posibles que integran o que podemos extraer de ese archivo. Aquí está bien que todo quede en string. Hay algunos de tipo fecha, pero para el propósito pues lo podemos dejar así. Aquí un tema de las particiones. Esto ya es profundizar bastante, pero básicamente cuando nosotros tenemos muchísima data en S3 y queremos mejorar el performance, tenemos que empezar a trabajar con particiones. Particiones es, por ejemplo, que empecemos a dividir nuestra data en años y adentro los años en meses y adentro de cada mes los días e incluso adentro de cada día en horas, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos un query, podemos llegar a consultar incluso por hora, ¿verdad? Entonces, eso hace que el acceso sea mucho más rápido. En este caso lo dejamos así. Y pues aquí ya nos da la instrucción, ¿verdad? Que de lo contrario yo hubiera tenido que crear a mano, en este caso por ser un formato bastante conocido. Pues básicamente esto es la creación de una tabla, ¿verdad? Aquí nos dice, si no existe, que cree la tabla elb-logs en la base de datos default. Vamos aquí a correr query. A ver qué nos dice. Creo que ya corrió. Vamos a cerrar acá. Aquí está. Bueno, y aquí tenemos nuestra tabla con las diferentes columnas, por así decirlo, ¿verdad? Y los diferentes tipos de datos que nosotros le hayamos puesto y que en este caso pues detectó en automático. Y aquí pues ya podemos hacer un query. En este caso nos da es un select asterisco y nos retorna las primeras 10 líneas. Como se dan cuenta, aquí pues ya tiene un poquito más de sentido la información y nosotros ya podemos empezar a agrupar por fechas, por destinos, por el tipo de cliente que nos consultó, por el tipo de request, ¿verdad? Que llegó a nuestro load balancer. Y pues aquí ya queda bastante a nuestra creatividad cómo vamos a empezar a usar esa información. Otra forma, que es lo que les voy a mostrar a continuación, es crearla con Glue. Que si se dan cuenta acá, el tutorial, cuando nosotros le damos a crear tabla, nos dice desde un bucket de S3 o de un crawler de Glue. En este caso, el tutorial hace uso de un crawler, ¿verdad? Crea la tabla a partir de un crawler. Ahora vamos a ver de este lado cómo se genera la tabla, como que al revés, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a poner un nombre, le vamos a decir que este es Bill Demo, que está en un data store, en este caso es un S3,
Aquí le vamos a decir que es un bucket que nosotros tenemos en nuestra cuenta. También podemos especificar un bucket externo. En este caso, solo déjenme ir a traer el nombre del bucket que siempre se me olvida. Este sería el nombre. Ok, aquí le decimos que ya terminamos con nuestro data store. Aquí podemos crear un nuevo rol que en este caso necesita permisos para poder consumir S3. En este caso yo ya creé uno. Espero no me dé problemas. Y aquí podemos calendarizar desde ya, ¿verdad? Podemos decirle que lo corre cada hora, cada día, cada semana, cada mes, o incluso podemos personalizar o ajustarlo. Aquí le voy a dejar que corra on demand. Aquí elegimos en dónde esa metadata que el Crawler va a detectar, dónde queremos que genere esa estructura. Y le vamos a decir que la genere en el default, en la base de datos default, que es esta. Damos finish. Aquí está el Crawler, lo seleccionamos y le decimos que corra. Aquí va a tardar como un minuto tal vez. En tanto, esperar acá. No sé si Iván tiene ahí algo que agregar al respecto de lo que hemos visto. Creo que por ahí me he hecho algunas preguntas. Buenas noches. Buenas noches, Iván. Sí, solo para agregar, por ahí preguntaron, y de eso les iba a hablar también, de si se puede utilizar a Tina directamente a S3 y pues ya lo mostró Ever, que cuando hacemos la creación de la tabla, el query, si nuestra estructura de datos es bastante conocida, pues lo podemos hacer con los ejemplos que ya trae, o si nosotros sabemos cuáles son las columnas que llevan, qué información trae cada columna, pues definir los tipos de datos que voy a ir a traer, los nombres de las columnas y hacer el query directamente. Cuando tenemos que descubrir qué campos traen nuestros archivos, como en este caso del billing, que este es el archivo generado por AWS para el billing de las cuentas. Él utiliza varias columnas, no sabemos cuáles son, a veces utiliza más, a veces utiliza menos. Entonces con el crawler se puede descubrir qué información trae y por eso es que se utiliza también Glue para descubrir ese tipo de datos, ¿no? Que ahorita por lo que veo ya terminó de descubrirlo y de crear la tabla. Sí, gracias, Iván. Sí, entonces acá, pues si se dan cuenta, el Crawler tardó tardó un minuto, ¿verdad? Y aquí nos dice que agregó una tabla. El nombre que le delegó, pues lo vemos acá, que es Mito Patina QuickSight Demo, que es básicamente el nombre ¿cómo se llama? Del bucket de S3. Cuando entramos a ver más detalle en la tabla, aquí ya nos da ciertos datos y nos presenta, en este caso, todas las columnas, que como se dan cuenta acá, son 196 columnas que tiene o que encontró, digamos, el Crawler sobre estos archivos que nosotros estamos escaneando. Bueno, entonces acá
Igual, ¿verdad? Si expandemos esto, pues tenemos todas las columnas. Y vamos a ver si funciona. Bueno, aquí nos dijo un error. ¿Cuál fue el error? Dice acá que tiene columnas duplicadas, ¿verdad? Y en efecto, esto tiene columnas duplicadas. Si nos vamos acá y vamos, Resource Tags, aquí están. Estas son las columnas que están duplicadas. ¿Esto por qué las encontró duplicadas? Porque lo más seguro es de que habían registros de diferentes servicios al hablar de billing, ¿verdad? Ahí viene como la facturación que ha generado cada servicio y puede ser de que habían dos servicios que los tenían como en diferentes columnas, ¿verdad? Uno tal vez en la columna 10 y el otro en la columna 5 o por el estilo, ¿verdad? Entonces eso provoca pues, que Glue los haya tomado como columnas distintas. Aquí lo que tenemos que hacer es editarlo. Ya sabemos cuál es el problema. Encontrar aquí las columnas, perdón, que están duplicadas. Me perdí dónde está Resource. Aquí está, Resource. Vamos a borrar estas dos. Otra vez. Ambiente. Y le vamos a dar guardar. Entonces ahora ya tenemos la 194. Como se dan cuenta, esos archivos tenían bastantes columnas. Y vamos a volver a correr el query. Y aquí está, ya están las primeras 10 filas en este caso del contenido de esos archivos. Como se dan cuenta, aquí pues como le hicimos un select asterisco, pues hay varias columnas que para estos servicios o estas entradas pues no las incluye, ¿verdad? Por su tipo. Y eso sería. Directamente desde acá también las podemos crear. En este caso, igual, ¿verdad? Le decimos que es default, le decimos que la vamos a llamar billing, vamos a poner billing 2, le damos otra vez el input de nuestra información, es 3 puntos diagonales, puntos diagonales, demo. Como se dan cuenta, pues aquí ya marca que es algo externo, ¿verdad? Aquí le decimos que es un CSV. En este caso, pues tenemos bastantes columnas. Aquí podemos ir a agregar una por una de las columnas, pero como tenemos un montón, también se puede hacer en bulk. Yo antes de esto, pues ya tenía preparado mis columnas. Solo déjenme quitarles que son estas. Pero igual, ¿verdad? Aquí es donde me di cuenta de que pues tenía dobles o columnas repetidas, ¿verdad? Entonces igual aquí le voy a quitar esta. Y también le voy a quitar esta. Entonces, esto es básicamente, ¿verdad? Todas mis columnas. Yo en este caso les puse string a todas. Las voy a pegar aquí. Le voy a decir add. Y aquí están todas las columnas. Y si aquí hubiera dejado las repetidas, pues cuando le diera next, me hubiera dicho que tenía una columna repetida.
de nuevo el tema de las particiones y crear tabla. Y pues aquí formó la estructura que nosotros necesitamos. En este caso, solo le voy a agregar algo aquí al final para que no tome en cuenta los headers, que esto no lo incluyó. Acá está, le estoy diciendo que haga skip a la primera línea. Aquí creo que está. Y ahí estaría. Como se dan cuenta, puedo crear bastantes tablas. Al final es una metadata, ¿verdad? Que hace referencia a una misma o un mismo conjunto de archivos. Aquí de nuevo pues tengo las entradas. Y creo que ahí estaríamos. Iván, no sé si tomas control para lo de QuickSight. Ok, ahorita pasamos a ver la siguiente parte, que es cómo visualizar toda esta información que se va a estar generando del Data Warehouse, ¿verdad? Solo, no sé si me pueden dar permisos. Ah, cierto. No sé cómo es eso. Será acá. Aquí está. Listo, Iván. Listo, perfecto. Buenas noches. Bueno, vamos a seguir con la parte de visualización. Voy a pasar a presentar por acá la parte de QuickSight. Bueno, como ya me habían presentado, mi nombre es Iván García. También llevo bastantes años trabajando en la parte de middleware de Oracle y ya en los últimos años he entrado a la parte de AWS, a ver todas las nuevas funcionalidades que nos ha brindado la nube. Tengo ahí una paginita en GitHub con algunos proyectos interesantes por si quieren probar ahí automatizaciones que he estado haciendo. Ahorita nos vamos a centrar en QuickSight y para hablar de eso y que no se distraigan, voy a pasar aquí a habilitar la webcam. Bueno, como bien decía Ever, QuickSight es otro servicio serverless que nos va a permitir generar tableros para sumarizar y generar análisis de la información que tenemos en nuestro Data Warehouse Datamart, ¿verdad? Para hacer ahí un análisis de datos. Este servicio de inteligencia de negocios que nos ofrece Amazon es totalmente administrado por ellos. Entonces, no, al ser un servicio serverless, no nos preocupamos de los servidores, no hay que provisionar recursos, no hay que estar parchando los servidores, es altamente escalable, etcétera. Todas las ventajas que nos dan los servicios serverless. Lo han ido mejorando, como casi todos los servicios de AWS, van mejorando con el tiempo y últimamente se le ha añadido capacidades de Machine Learning, ¿verdad? Es algo muy interesante que es lo último que se estaba metiendo ahí, inteligencia, ¿verdad? Machine Learning para descubrir nuevas información que muchas veces se oculta en esa vasta cantidad de datos que podemos tener. Los tableros o dashboard que creamos son bastante sencillos, tienen cierta inteligencia para tratar de determinar las mejores gráficas. Igual nosotros lo podemos personalizar y se puede acceder desde cualquier lugar, ¿verdad? Desde tablets, notebooks. Podemos utilizar también
nuestros teléfonos inteligentes, hay aplicaciones para iPhone, para Android, etc. Y el pago, por ser un servicio serverless, es únicamente por sesión, ¿verdad? Vamos a ver que el modelo de Pay per Session nos va a permitir tener estos tableros de inteligencia de negocios con un costo muy, muy, muy bajo. Los beneficios que nos da QuickSight es que pagamos solo por lo que usamos, ¿verdad? No hay pagos por adelantado, no hay contratos anuales, no hay pagos por usuarios inactivos. Es decir, si ahorita nosotros venimos y queremos empezar a utilizarlo, tenemos que hacer una suscripción, pero más que una suscripción anual, es una suscripción mensual por el usuario administrador y por las capacidades que nosotros queramos utilizar en QuickSight. Vamos a ver que su modelo está dividido en QuickSight estándar y QuickSight Enterprise, brindándonos algunas funcionalidades extras la parte de Enterprise. Y ese usuario inicial por mes va a tener un precio que va a rondar, en el caso de estándar, entre $9 o $12, y en el caso de Enterprise, entre 18 y $24 al mes, ¿verdad? Ese usuario nos permite crear todos los dashboards que queramos y posteriormente podemos hacer uso de otros usuarios para que puedan ver esos dashboards, ¿verdad? Y ese uso de esos otros usuarios se va a cobrar solamente por sesión. Si nadie se mete a revisar los dashboards, pues no nos cobran absolutamente nada, ¿verdad? Y les hablan rangos entre 9 y 12 y 18 y 24, porque como las facilidades de pago que ofrece AWS, si nosotros decidimos suscribirnos por un año completamente a QuickSight, entonces ya no pagamos los $24 mensuales, por ejemplo, del usuario Enterprise, sino vamos a pagar 18 por mes, ¿verdad? Entonces sale mucho más barato. Es altamente escalable por su arquitectura serverless. Lo mismo da hacer un dashboard que lo va a ver un usuario a que lo vean miles de usuarios, ¿verdad? Él automáticamente va a proveer la capacidad. Nosotros no nos tenemos que preocupar de nada. El acceso es universal. Tenemos los tableros interactivos accesibles desde cualquier dispositivo. Como les decía, podemos usar el iPhone, podemos usar el Android, páginas, bueno, es accesible por medio de la página web, a nivel de computadoras, tablets, etcétera, ¿verdad? Y estos tableros que generamos, podemos hacer que se calendarice un envío por correo a manera de reporte, de tal forma que cada día podemos estar obteniendo en nuestra bandeja de entrada la información más actualizada de algún aspecto del negocio que queramos, ¿verdad? La integración es total con los servicios de AWS. Podemos ir a consultar a fuentes de datos directamente S3, o pasamos por Athena, o nos vamos directo a Redshift, o nos vamos a bases de datos en RDS, etc. La seguridad pues viene implementada con usuarios de IAM, podemos hacer uso del Cloud Directory, viene con los servicios de CloudTrail para tener control de quién hace qué sobre los tableros, y tenemos colaboración con herramientas de Self-Service Business Intelligence, ¿verdad? Entonces, todo esto nos permite que una plataforma completamente serverless la podamos empezar a explotar haciendo pruebas o poniendo ya ambientes productivos a trabajar, ¿verdad? La característica principal y por qué es muy rápido las visualizaciones en QuickSight es por el motor de cálculo súper rápido, paralelo y en memoria, que ellos le llaman SPICE, ¿verdad? Super Fast Parallel in Memory Calculation Engine. ¿Sí? Es toda la información que nosotros carguemos a ese motor, SPICE, va a estar altamente disponible. Imaginemos que es una RAM compartida súper rápida. Entonces, todos los cálculos que hagamos se hacen en milisegundos, ¿verdad? Microsegundos. Es sumamente rápido y eso nos permite tener grandes cantidades de datos como cargadas a esa especie de caché y que podamos hacer cálculos complejos bien inmediato. El Machine Learning Insights
pues va a ser las características de Machine Learning que se han ido implementando en QuickSight, que nos permiten tener y utilizar un lenguaje natural para obtener un mayor entendimiento de los datos. Podemos hacer una especie de párrafos donde podemos decir qué está pasando con los datos y él automáticamente va llenando esa información. También, gracias al Machine Learning, podemos descubrir tendencias que pueden estar ocultas en los datos, ¿verdad? Porque al final de cuentas, la información que obtenemos de los datos es tan buena como la persona que los analiza, ¿verdad? Pero muchas veces, por más que busquemos y tratemos de encontrar correlaciones, se nos pueden escapar. Con Machine Learning, él nos va a alertar de, mira, que hay una cierta tendencia que es importante que la vea y ya podemos ir descubriendo esto. Además de tener una certeza mayor al momento de hacer los pronósticos, ¿verdad? Hacer el forecasting o hacer escenarios what if, ¿verdad? ¿Qué pasa si hacemos tal cosa? Pues ahí podemos, gracias al Machine Learning, tener más certeza en esos pronósticos. La solución es global, está disponible en muchas regiones de AWS. No me acuerdo si ahorita está en todas porque, como se recordarán, hace un par de meses salieron la de Madrid, la de Milán, Estocolmo. Entonces, no recuerdo si ahorita está disponible en todas, pero en la mayoría está QuickSight. El soporte para varios idiomas principales: inglés, español, alemán, francés, italiano, japonés, etcétera, etcétera. Ahí hay 10 idiomas principales. Cumple con todos los estándares de FedRAMP, el HIPAA, PCI, PCS, tarjetas de crédito, ISO, SOC, etcétera. Y como les digo, disponibles para que su visualización sea desde cualquier dispositivo, ¿no? Hay varias versiones, dos principalmente, la Enterprise y la Standard. Todo lo que les mencioné, con excepción del Machine Learning y la reportería por correo, es lo mismo en las dos versiones, ¿verdad? Lo que sucede con la versión Enterprise es que tenemos eso, la capacidad, uno, de enviar reportes por correo, hacer uso de todas esas características interesantes de Machine Learning, y algo muy importante es el usuario lector, este que aparece por acá, los readers. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos suscribimos a QuickSight, hacemos el pago mensual, por ejemplo, de $9 al mes para un usuario autor, ese usuario puede crear todos los dashboards que quiera, puede compartirlos, ponerlos públicos, lo que queramos, pero si son públicos, pues lo puede ver cualquier persona, ¿verdad? Si nosotros queremos tener usuarios que solo puedan leer, entonces, si estamos en la versión estándar, tenemos que crear más autores, ¿sí? Entonces, cada usuario autor, pues van a ser $9, $9 y $9. En cambio, si nos vamos a la versión Enterprise, tenemos un usuario autor que nos va a costar $18, pero luego podemos crear usuarios de lectura, usuarios readers. Estos usuarios van a costar 30 centavos de dólar por una sesión de 30 minutos viendo el tablero, ¿verdad? Si el usuario se pasa 2 horas viendo el tablero, pues entonces nos va a cobrar $1.20. Y si el usuario se pasa el día entero viendo el tablero, pues así nos va a ir sumando, pero hasta un máximo de $5 al mes. Entonces, cada usuario lector va a costar a lo sumo $5 al mes, y si no, pues solo cuando entre 30 centavos por 30 minutos, ¿verdad? Entonces, esa es una ventaja de tener la versión Enterprise, aparte de todas las demás características, pero que sí podemos tener usuarios diferentes para que no todos puedan modificar la data, sino solo la puedan ver. Muy bien. Y pues ha llegado el momento de la demo. Vamos a seguir trabajando con lo que estaba haciendo Ever. A ver si hay preguntas. Bueno, sí, somos de ITZ Data. El costo, pues, si no es regalado, es muy barato. Y hay muchos aspectos que, si estamos en la capa gratuita, pues nos van a salir casi gratis, ¿verdad? Si no es que gratis. En caso de QuickSight,
Hay 30 días para probarlo, que son gratis cuando nos suscribimos la primera vez. Entonces podemos trabajar con esos 30 días para hacer todas las pruebas que queramos y luego pues siempre queda ahí una pequeña capa gratuita que podemos ir utilizando, ¿verdad? Preguntan aquí si un tablero o un dashboard se puede trasladar de una cuenta a otra. No, por el momento no. Si hacemos un dashboard, se queda en nuestra cuenta, podemos dar acceso por medio de un usuario a otras personas, pero no se puede hacer un copy-paste o llevarlo de una cuenta a otra, ¿verdad? Habría que rehacerlo. Muy bien. Déjenme pasar acá a la parte de la demo. Muy bien. Entonces, esta es la pantalla principal de QuickSight, ¿verdad? Podemos llegar ahí desde la consola. Lo pueden buscar por acá, QuickSight, o se van a los servicios, pero aquí siempre es más difícil encontrarlo. Tendría que estar en la parte de analíticas. Y aquí está. QuickSight fue un producto adquirido por AWS, entonces por eso es que tiene como un sitio externo, no está integrado en esta consola, pero cuando le dan clic, ya sea por allá o por acá, los manda directamente a la ventanita que yo tengo por aquí a la par, ¿verdad? Ese es el home. Ustedes pueden ver acá que estoy suscrito. Aquí podemos hacer el manejo de usuarios. En este caso, estoy suscrito a la versión Enterprise. Como les digo, tenemos 30 días gratis para experimentar. Y yo puedo aquí invitar usuarios. Puedo irlos creando. En este caso son directamente por correo, pero también los puedo, al momento de crear mi cuenta en QuickSight, de registrar la cuenta AWS en QuickSight, puedo decidir utilizar Active Directory. Entonces, puedo pegarme a un dominio. Entonces, con eso ya tenemos una organización un poco más centralizada, ¿verdad? Aquí pueden ver mi suscripción. Tengo Free User. En este caso, creo que ya se expiró la cuenta gratuita. Y va a aparecerme siempre un usuario gratuito y los demás que yo esté trabajando, ¿verdad? En este caso tenemos dos usuarios, uno gratis y otro que va a estar pagando. Como es autor, pues va a pagar los $9 al mes, ¿verdad? Algo muy importante es que ese motor en memoria, bastante acelerado para hacer los cálculos, que se le llama SPICE, viene dado en capacidades, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, cuando nos suscribimos por usuario, 10 gigas de espacio. Entonces podemos cargar en ese motor hasta 10 gigas de información para que esté sumamente rápido en los cálculos. Podemos, si necesitamos, comprar más memoria de SPICE, ¿verdad? En este caso, vamos a ir viendo cómo se va consumiendo. En realidad no es mucho, pero si tenemos grandes cantidades de datos, podemos comprar más espacio de SPICE para que los cálculos sean muy, muy rápidos. Aquí, si se dan cuenta, estamos usando apenas 1 giga y algo con las pruebas que hemos hecho. No es mucho, entonces tengo todavía bastante capacidad de sobra. Luego aquí pues está amarrado, si yo quiero, a usuarios de IAM de mi cuenta de AWS, lo puedo amarrar. Entonces tenemos usuarios por medio de Active Directory, usuarios por medio de simplemente un correo electrónico o usuarios de IAM de mi cuenta de AWS, ¿verdad? Podemos hacer esos 3 tipos de usuarios. Y en seguridad de permisos le decimos a QuickSight que puede acceder. Le tenemos que dar acceso a Redshift, a RDS, a S3, a Tina, etcétera, etcétera. Nosotros decidimos a qué queremos. Y cuando escogemos cada uno de esos productos o servicios, le decimos a qué objetos de esos servicios queremos, ¿verdad? En este caso, a cierto bucket de S3 o a todos los buckets de S3, le podemos decir que él solito descubra. Entonces le damos permiso a todo y él va descubriendo todas sus fuentes de datos posibles, ¿verdad? Y aquí ya lo último, pues simplemente es conexiones a VPC que queremos hacer para que la información se quede totalmente interna.
algunos settings de mobile y si queremos hacer uso de dashboard embedidos, ¿verdad? Esto va a servir para cuando nosotros creamos un dashboard y no queremos que los usuarios lleguen al sitio de QuickTime, sino embeberlo en nuestro sitio web, lo podemos hacer por acá, ¿verdad? Aquí definimos el dominio que queremos amarrar, y etcétera. Muy bien. Por lo demás, cuando entramos tenemos, es una pantalla similar. Aquí regularmente está llena de ejemplos de análisis de datos de ejemplo. Y tenemos por acá los tableros que hayamos creado, que también cuando ustedes ingresen van a ver muchos ejemplos. Yo aquí ya lo limpié todo, entonces no me aparece ninguno, pero aquí les van a aparecer. Y aquí están los videos de tutorial. Ustedes pueden ver aquí todo lo que se puede hacer, ¿no? Para entrar ya en materia y que no se nos acabe el tiempo, probablemente lo primero que hacemos es manejar nuestra data. Entonces, en este botón de Manage Data es donde tenemos que crear nuestros datasets, que van a ser nuestras fuentes de datos. Aquí tengo un par de ejemplos, utilizando el motor Spice o haciendo queries directamente, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes quieren hacer o consumir datos, simplemente le dan crear un nuevo dataset. Y aquí ven la pletora de opciones para poder comunicarse, ¿verdad? Podemos hacer carga de archivos directamente, CSVs, XLX, Excel, perdón, JSON, etcétera. Podemos cargarlos. En dado caso, tenemos archivos que queremos experimentar, los podemos cargar. Podemos conectarnos a Salesforce. Podemos hacer conexiones a S3. S3 Analytics se refiere a una funcionalidad inmediata de conectarnos al bucket donde está la información de análisis de S3. Que si se recuerdan, servicio S3 para almacenar objetos o archivos en la nube, tiene una característica de análisis automático para saber cuándo deberíamos de estar moviendo la data, cuál es accedida más frecuentemente, si lo cambiamos a una capa más fría, etcétera, etcétera. Toda esa información se genera, la podemos tirar a otro bucket y con S3 Analytics, pues lo que hacemos es, él ya sabe cómo es la estructura de archivos, solo le decimos dónde está, la va a traer y empieza a graficar. Entonces es como un acceso directo a eso. A los demás buckets o demás información de buckets se hace por medio de S3. Podemos pasar por Athena. Aquí la diferencia va a ser que en Athena muchas veces podemos hacer más modificaciones a la data, como bien hizo Ever en eliminar algunas columnas. Podemos definir los tipos de datos, podemos hacer muchas cosas que ya esté preparada y cuando nos conectamos a Athena vamos a traer la data de forma directa. Cuando nos conectamos a S3, pues es un poquito más en bruto la ida a traer la data y van a ver que de todos modos aquí podemos hacer ciertos cambios, ¿verdad? Pero esa es la diferencia. Podemos ir directo a S3 sin ningún problema. Entonces, si se dan cuenta, podemos usar Glue o no podemos usar Glue, podemos usar Athena o no usamos Athena, ¿verdad? Es la ventaja de AWS que nos da una caja de herramientas muy amplia para poder hacerlo y que muchas veces no todo tiene la misma solución. Entonces eso es muy importante que sepan que se puede hacer de distintas formas. ¿Cómo funciona mejor? ¿Cuál es más rápido? ¿Cuál es más barato? La ventaja también de AWS es que podemos experimentar. Ustedes vienen, se conectan a QuickSight, dicen, bueno, voy a ir a traer la data directamente a S3. Funciona bien, no sale tan caro. Ahora probemos pasándola por Athena. ¿Sí? Ahora hagamos un crawler en Glue que vaya alimentando la data porque en realidad no me interesan las 189 columnas, solo me interesan 10. Entonces que haga esa selección de esas 10, que la pase a otro bucket. Ya voy a traer esa data. Pues ahí ustedes van haciendo todo su ETL serverless, de tal forma que todas las noches o 2 veces al día se ejecute y ya tienen data nueva, ¿verdad? Conexión directamente a RDS, a Redshift, podemos ir a MySQL, a Aurora, etcétera, 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 ¿verdad? Aquí pueden ver todo lo que tenemos. Incluso podemos hacer un dataset de datasets que hayamos creado, ¿verdad? Por si queremos sacar datos de algo que ya tenemos conectado. Aquí, para seguir con el ejemplo que estábamos viendo, nos vamos a conectar a Athena. Entonces nos pide un nombre, vamos a poner aquí
billing data. Algo muy interesante y que tenía truco en la demo es que este archivo de billing que es generado por AWS cuando habilitamos el reporte va cambiando de tamaño de columnas conforme los servicios que estemos usando. Si por ejemplo ustedes solo utilizan S3, les van a aparecer unas 10 columnas, 15 columnas. Si el siguiente mes utilizan S3 y S2, van a salir otras 20 columnas y así se va a ir aumentando. Si dejan de usar un servicio, ya no muestra esas columnas. Entonces, sí es muy importante que en ese caso hiciéramos un proceso de ETL de sacar las columnas que sí nos van a interesar para que no haya esa diferencia de archivo en archivo, ¿verdad? Pero es un proceso un poquito más largo. Si los archivos son siempre iguales, lo pueden hacer directo, ¿verdad? No hay ningún problema. Aquí en la parte de Workgroup, por default siempre aparece uno, pero nosotros podríamos crear en Athena diferentes Workgroup. ¿Para qué nos sirve? Bueno, el consumo se cobra en Athena por query. Entonces, si nosotros queremos saber, bueno, tenemos data, por ejemplo, de billing, tenemos data de uso de S3, pero cada vez que hacemos esos queries hacia la data, pues se va a ir haciendo un pequeño cobro. Entonces, si queremos saber quién es el que está consumiendo más, podemos crear diferentes workgroups para tener los datos del billing, los datos de S3 y cuál es el que ha estado gastando más, ¿verdad? Si eso nos interesa. Por lo demás, como al momento de configurar QuickSight, yo le dije sí, usted puede hacer uso de Athena, entrele sin ningún problema. Simplemente le tengo que dar validar conexión porque él ya la hace, él autodescubre los objetos, entonces simplemente verifico que se conecte, siempre lo hace por medio de protocolo seguro y ya creo mi data source. Muy bien, entonces me dice, mire, en Athena o Athena yo encontré estas bases de datos. ¿Sí? Entonces son las que creó Ever, entonces pueden ver ahí las distintas bases de datos. Vamos a escoger la de Billy, ¿verdad? Que es con la que vamos a experimentar. Y aquí tengo dos opciones. Le puedo dar select y directamente me crea mi base de datos. Bueno, en realidad tengo tres opciones. Le puedo dar select y ahí termina. Le puedo dar use custom SQL y entonces lo que hago es que puedo hacer un select sobre esa tabla. Y la data que voy a tener para QuickSight va a ser el query que yo haya realizado en este momento, ¿verdad? Aquí puedo hacer un select solo de 10 columnas y ya no voy a ir a traer las 195, ¿verdad? Y la tercera opción es editar o hacer previsualización de la data, que regularmente es por donde nos vamos a ir cuando queramos hacer modificaciones a la data. Le voy a dar aquí Edit Preview para que vean las capacidades. Muy bien. Ahí se conectó, hizo un query, voy a traer las 100 y algo columnas que tenemos, ¿verdad? Aquí está yendo a traer la data, aquí se hizo un query directamente a Athena y aquí pueden ver toda la información, ¿verdad? Aquí no nos muestra las N1000 filas que tengamos, sino un subconjunto, pero suficiente data como para que podamos ir analizando qué nos sirve y qué no. Y entonces, lo que podemos hacer, empezando por lo primero, es decirle, mire, yo no quiero que usted haga queries directos a Athena, porque se tomó un poquito más de tiempo. Yo quiero que lo haga por medio de Spice. Entonces, al decirle que utilice Spice, él hace un import de toda la data que existe en mi tabla, que en este caso es la data que existe en S3 y lo carga en memoria. No, No son se los Spice parece, Girls. pero no. No. Sí, entonces, toda la data que está en S3, como ustedes saben, Athena va a S3, la manda a llamar y la carga en memoria, ¿verdad? Entonces, todos los datos van a estar en memoria, va a ser mucho más rápido y no estoy haciendo los queries a Athena, ¿verdad? Yo después puedo programar que se haga un refresh de esa data cada día, por ejemplo, o cada hora, para que tenga la data más actualizada. Entonces es un tip. Pueden hacer uso de Spice si todavía tienen suficiente espacio o dejarlo con el Direct Query. En este caso, pues se manda a hacer un query cada vez que estamos
trabajando con la data. Obviamente Athena también maneja un caché, etcétera, pero con Spice va a ser mucho más rápido. Luego pues tenemos aquí toda nuestra data y la podemos ir modificando, ¿verdad? Si hay columnas que no quieren, pues simplemente las van quitando. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, etcétera. Como Ever dejó todos en string, pues nosotros sabemos que hay ciertos datos que no son string. Por ejemplo, aquí tenemos, les voy a poner los que nos vamos a servir, el uso. ¿Cuándo empezó el uso del objeto? En este caso, por ejemplo, inicio de EC2, de EC2, ¿cuándo inició? Consumo de EC3, ¿cuándo inició? Esto es una fecha. Entonces yo le digo cambiar tipo de dato a date, ¿verdad? Entonces él viene y dice, mire, intenté analizar la data, pero no le encuentro un sentido a la fecha. Por favor, póngame cómo está el formato. Y ustedes aquí pues ya ven que es año, guión, mes, guión, día. Y aquí un tip, esta T tenemos que especificarla como literal, ¿verdad? Y ya ponemos horas, puntos, minutos, 2 puntos, segundos, y luego tiene otra Z, ¿verdad? Este es el formato en sí que lo manda AWS al archivo, entonces pues simplemente tenemos que hacer que cuadre las horas, mes, Z, ¿verdad? Le damos validar, y esto nos va a servir otra vez, se lo va a copiar, le damos update. Y entonces ya me cambió el tipo de dato a fecha, aquí va a salir. Entonces ya lo pueden ver acá, que el icono cambió, y aquí, por aquí también, por algún lado tiene que estar, aquí está, ya es date. Vamos a cambiar este otro también. Le cambiamos, si se dan cuenta ahí, dependiendo de la data que tengamos, distintos tipos de datos, ¿verdad? En este caso también es fecha, es el mismo formato, update. Y vamos a cambiar uno más que nos va a servir para que ustedes vean los datos, y ese es este acá. Esta información, pues, la tendría que tener la persona que sabe qué se está generando. Si ustedes entran a ver la documentación del billing de AWS, van a saber qué significa cada uno de estos campos, ¿verdad? En este caso, el unblended cost es el precio. Entonces, le ponemos que este es decimal. Y ya. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos cambiar los nombres de las columnas. Por ejemplo, este que dice unblended cost, le voy a hacer rename. Le vamos a poner aquí cost en US dólar. ¿Sí? Podemos generar otras columnas calculadas. Por ejemplo, yo puedo venir y digo, bueno, yo quiero saber cuánto es mi costo, pero en quetzales de Guatemala, ¿verdad? Entonces la fórmula es esto por el tipo de cambio que yo quiera manejar ahorita, 7.8, ¿no? Y le damos crear. Entonces me va a crear una columna que se llama costo GTQ, haciendo el cálculo ya de multiplicando la columna que yo tengo por acá, muchas columnas, esta por 7.8. Este cálculo también lo puedo hacer ya en el tablero de QuickSight, ¿verdad? Pero era un ejemplo de lo que podemos hacer, ¿verdad? Podemos crear nuevas columnas en base a otras que ya existen, ¿verdad? Luego, pues, podemos ir quitando, etcétera. Ahorita, si quieren, lo dejamos así. Simplemente sepan que se puede modificar toda esta información, ¿verdad? Y algo muy interesante que podemos agregar más datos, es decir, pegar otro data source y entonces hacer join de las tablas, ¿verdad? Que se están generando. ¿Sí? No por fuerza todo tiene que estar en una tabla, ¿verdad? En este caso, si está en una sola tablota, lo dejamos y le podemos poner aquí un nombre, por ejemplo, billing dataset, y le damos grabar. Tenemos dos opciones, grabar y visualizar. ¿Cuál es la diferencia? Si le damos grabar y visualizar, automáticamente nos crea un análisis, pero le voy a dar grabar para que ustedes vean cuáles son los pasos.
Grabamos. Y ya está. Tenemos nuestro dataset. Por ahí debería aparecer. Darle, no se me haya perdido, ahí está. Billing DS, ¿verdad? Si se dan cuenta, utilizamos Spice. Muy bien. Luego, ya que tenemos nuestra fuente de datos, tenemos que crear los tableros. Aquí le llaman de dos formas. Tenemos los análisis y el dashboard. El análisis es la creación del tablero. Es donde nosotros podemos manipular la data, generar las gráficas, etcétera. Y el tablero como tal son los dashboards ya generados que son puramente de visualización, pero siguen siendo interactivos, que podemos tener drill down, hacer filtros si quisiéramos, si le damos la posibilidad al usuario, pero en análisis es donde creamos en sí el tablero. Entonces le damos acá nuevo análisis, escogemos de dónde queremos la data, en este caso queremos la de billing DS, y él empieza a importar. Si se dan cuenta, hay alrededor de 189.999 filas entre toda la data de S3, importó el 100%, no hubo ningún problema. Aquí le puedo decir yo, bueno, hágame un refresh cada cierto tiempo, ¿verdad? Diario, cada hora, cada semana, dependiendo cuán cambiante sea nuestra data. Y solo cuando hace ese refresh se hace el query a TINA. Muy diferente a si hacemos la conexión directamente por query a TINA sin pasar por el Spice, ¿verdad? Muy bien. Ahorita no lo voy a calendarizar, pero aquí lo pueden hacer. Y bueno, escogemos el dataset y le damos crear análisis. Entonces ya nos pasamos a la parte más interesante. Aquí nos dice cuánta data se importó, etc. Aquí están todas las columnas, ¿no? Y aquí tenemos nuestras visuales, ¿verdad? Nuestras gráficas. Podemos escoger, gracias a la inteligencia de QuickSight, simplemente los campos. Por ejemplo, yo voy a escoger la fecha de uso de un servicio. Simplemente la selecciono y él va a graficar. En este caso es cuántos registros subieron cada día. Pero yo no quiero saber cuántos registros subieron, sino cuánto costó cada uno de esos componentes. Entonces le puedo poner el costo en dólares. Entonces ahí me voy a ir graficando, ¿verdad? Si yo digo, bueno, yo quiero saber cuánto se usó, ¿sí? Pero quiero saber qué se usó también. La columna que me dice qué se usó es una que se llama Line Item Product Code. Este es. Entonces la vamos a agregar. Y ustedes ya ven acá. Entonces ya la gráfica que me puso, de este modo, cada día, qué producto de AWS estuvo consumiendo, ¿verdad? En este caso, tenemos varios productos. Ustedes ven que utilizan X-Ray, se usa Lambda, se usa Glue, etcétera, etcétera. Y si no les gusta la visualización que hizo, pues la podemos cambiar, ¿verdad? Tal vez nosotros queremos barras, ¿verdad? Porque es mucho más fácil, ¿verdad? Aquí lo que sucede es que estoy graficando todos los datos que tengo, ¿verdad? Que si no estoy mal es desde inicio de año hasta inicios de enero. Entonces, por eso sale todas estas fechas y como no le cabe, aquí me suma todos los meses anteriores. Para que lo vean un poco más claro y vean las capacidades que tiene, podemos nosotros crear filtros, ¿verdad? Vamos a crear un filtro en base a la fecha, que es el campo date que usamos por acá. Pasa este campo. Le decimos, bueno, queremos que esté, ahorita no vamos a usar parámetros, sino vamos a poner la fecha directamente. Queremos ver solo abril. De abril, perdón, le di clic a Use Parámetros. Le vamos a decir de abril, quería quitarlo, ahí está, a el 1 de mayo. Como es a las 0 horas, nos cubre todo el día. Y aplicar. Entonces ahora sí, ya va teniendo más forma. Podemos verla. Y tenemos acá, cada día cuánto hemos gastado en AWS.
Y no solo cuánto vemos, sino qué es lo que gasta más. Si se dan cuenta, lo que más gasta es RDS, ¿verdad? $478. Y aquí también les podemos ir dando formato. Por ejemplo, ya sabemos que este lo queremos formatear como, bueno, solo quiero que tenga 2 decimales. No lo quiero con unidades. Le vamos a poner el prefijo de dólares. Y ya. Eso basta. Entonces ahora sí, cuando veo acá, ya tiene más sentido, ¿verdad? $447. Aquí me sale como he ido gastando, ¿verdad? Y ya puedo venir a agregar más visuales. ¿No? Por ejemplo, escogemos ahora si queremos las regiones. ¿Dónde está la región? Ahí está. En Product. Las regiones. Todas las regiones que hay. ¿Cuánto he gastado en cada región? Si se dan cuenta, tenemos, bueno, tenemos en global, es donde se usa más, pero si quisiéramos quitar le podemos decir excluir los servicios que no tienen región, sino que son globales, ¿verdad? Aquí ya me aparecen solo las regiones. Si se dan cuenta, casi todos mis recursos están en Virginia, entonces los demás aparecen con muy pocos gastos, regularmente ha de ser CloudTrail o algún tipo de eso, de esos servicios. Pero si yo quisiera saber, pues puedo agregar entonces también el Product Code. Yo vengo acá y agregamos Product Code, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que utilizo? Ah, bueno, aquí puedo ver de que efectivamente es CloudFront y CloudWatch. CloudFront y CloudWatch, ¿verdad? Que lo tengo desplegado en todas mis regiones. Muy bien. Y este tipo de gráficas es las que podemos ir haciendo. Si se dan cuenta, es bastante sencillo. Si sabemos cuáles son los campos, en este caso, pues tenemos muchos, pero con información más corta, podemos ir generando este tipo de información, ¿verdad? Y esto va quedando grabado y podemos compartirlo publicando un dashboard. Vamos aquí. Billing Outlets. Lo publicamos. Ahorita no lo voy a compartir con ningún usuario, solo es para mí, pero este sería el dashboard que ellos van a tocar, ¿verdad? Aquí pues podemos explotarlo aún más porque podemos poner drill down, drill up, etcétera, para ir ya sea en el tiempo o en los recursos, ¿verdad? Podemos agruparlo por región, luego por servicio, por detalle de servicio, y podemos permitirle toda esa navegación, pongo aquí por semana, por ejemplo, a los usuarios, ¿verdad? Entonces aquí no tengo diario, sino tengo por semana. Esta semana gasté, esta semana acá, etcétera, etcétera. Y aquí pueden ver que está el dashboard ya listo para compartir. Y si lo necesito editar, pues puedo regresar acá y volverlo a editar. Aquí está yendo a traer la data. Si se dan cuenta, la fue a traer de forma casi inmediata porque está en el motor de Spice, ¿verdad? Y pues hay mucho que explorar. Entonces, esperemos que hayan tenido ahí una idea bastante agradable de todo lo que se puede hacer con los componentes serverless y generar su data warehouse. Y hay mucho más, ¿verdad? Estos son un par de productos. Tenemos todas las herramientas de Machine Learning, de analítica, como las funciones ya complejas de generar lake formation para data lakes, el data exchange para intercambio de datos, data pipeline para hacer procesos de ETL un poco más complejos, Kinesis para meter datos de forma directa y en tiempo real a S3, por ejemplo, o a Redshift, Elasticsearch, Cloud Search, EMR, etcétera, ¿verdad? Es todo esto lo que queríamos enseñarles. Es muy agradable ver que están interesados y pues aquí no queda más que seguir explorando, ¿verdad? ¿Sí? De mi parte, eso es todo. Ya el tiempo se nos está acabando.
No sé si Ever o Rafa quieren agregar algo más. Pues aquí habla Rafa. No, muchísimas gracias Iván y gracias Ever. La presentación estuvo buenísima y súper completa. Esto es como dicen en inglés, un game changer para el data warehouse tradicional, donde tenemos una base de datos que está sentada casi todo el día esperando el ETL. Esto sí transforma la forma de hacer base de datos para data warehouse y analytics, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por la presentación. Yo solo quería compartir mi pantalla un momentito para mostrar qué es lo que viene, si me das chance. Ahorita Me gustaría solo mostrar, entonces, no sé si pueden ver mi pantalla ahí, la imagen. Se ve mi correo. Sí, se ve. Ok. Pues la otra semana tenemos la continuación del ABC, de la BPC, también con Iván. Iván, gracias. Vamos a meternos a la parte de seguridad y conectividad. Y la semana después tenemos el gusto que nos acompaña Gabriel Ramírez de Bootcamp Institute. Él es AWS Community Hero. Él es el organizador de la comunidad de Amazon Web Services del DF, de México, de la Ciudad de México. Y pues él nos va a platicar de Access-Based, Attribute-Based Access Control con IAM. Entonces, pues les agradecemos mucho por habernos acompañado y pues esperamos que el Meetup haya sido de mucho interés. Estamos a las órdenes, por favor síganos en YouTube o pueden vernos en el blog y pues hasta la próxima. Muchas gracias y buenas noches. Feliz noche. Feliz noche a todos.